Maravilloso, muy bien. Hay varios textos que quiero tocar con ustedes. Algunos los vamos a leer, otros lo voy a parafrasear, pero quiero comenzar con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. ¿De quién habla? De Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a morir en una cruz, a redimirnos, a comprarnos. Y a los suyos, habla en plural, vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hasta ahí nomás. Jesús dice que vino Él, a lo suyo vino, y Él sabía, yo expliqué recién lo que era, a lo suyo vino, a habitar entre nosotros y a entregar su vida. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los que no lo recibieron? Los judíos. Era el pueblo escogido por Dios, el pueblo mirado por Dios, pero no le recibieron. Hay otro texto, pero lo voy a parafrasear, que es en Mateo, a partir del capítulo 15, versículo 21, que allí habla cuando Jesús se encuentra con una mujer cananea, no judía, cananea, y tenía una hija endemoniada. Y lo ve a Jesús y daba voces tras Jesús para que ayude a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús no le contestaba. Cuando no le contestaba, los discípulos le dijeron, despídela porque está molestando, es delicado el tema. Y la mujer seguía gritando, ayúdame, ayuda a mi hija. Y el Señor le dijo, no está bien dar el pan a los perrillos. Y la mujer cananea le dijo, sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor la miró y le dijo, tu hija queda librada a partir de esta misma hora. Y le dijo, grande es tu fe. Ella no era judía porque el Señor mismo le había dicho que iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor iba a llevar el mensaje a los judíos, pero los judíos, oh pequeño detalle, no le estaban recibiendo. Y sigue y parafraseando también en Mateo capítulo 28, a través del verso 16, ya cuando el Señor había resucitado y se les aparece a los discípulos, les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dándoles una profecía, vayan y una orden hasta lo último de la tierra. Pero si el Señor había venido a ver a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué es lo que les estaba anticipando? Lo que iba a ocurrir.
Claro, con el diario del lunes uno ya sabe lo que pasó todo el fin de semana, pero les estaba anticipando lo que iba a ocurrir. En Hechos de los Apóstoles ustedes saben que el Señor los manda de Galilea, que era donde estaban, los manda a los discípulos y a los 120 que estaban reunidos, los manda a Jerusalén, para que en Jerusalén vayan a esperar la promesa. ¿Qué era la promesa? Era esperar el bautismo del Espíritu Santo, era el derramar del Espíritu Santo de la tercer persona de la Trinidad que iba a derramar el Espíritu Santo. Cuando el Señor hablaba de Él mismo y acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, Él decía, conviene que yo me vaya y ascienda, porque si yo no asciendo, el Espíritu Santo no vendría, que era el Consolador, el que enseñaría y recordaría todas las cosas que Jesús enseñó acá en la tierra. Descendió el Espíritu Santo, después que desciende el Espíritu Santo, ustedes saben lo que ocurre, comienzan a hablar en lenguas, comienza a haber un derramar del Espíritu Santo inmenso. Pedro predica y se convierte en 3.000, luego 5.000, y comienza a haber una revolución espiritual impresionante, el Espíritu Santo que se movía, las personas que habían sido avivadas, habían sido despertadas, habían sido conmovidas, el Espíritu Santo comenzó a moverse y fue impresionante, tan grande fue todo que en un momento estaba el apóstol Pedro descansando en Jope, y donde él estaba descansando tiene hambre. Y mientras tiene hambre, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, él pide que le preparen algo de comer, y mientras esperaba que le preparen algo de comer, tiene un éxtasis. Era tal lo que le estaba ocurriendo, que tenía algo que le estaba ocurriendo y comienza a tener una visión. Y en esa visión aparece un lienzo con animales, y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y esto ocurre 3 veces. El lienzo que bajaba y lo mismo ocurre. No puedo comer esto, ninguna cosa inmunda he comido. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he lavado. Y no entendía. Para esto relata las Escrituras que había un hombre, Cornelio, que oraba y era un hombre que hacía limosnas, que era generoso, y dice que todo eso Dios lo tenía en cuenta. Y Cornelio, le habla el Señor a Cornelio, que era un hombre gentil, no era de los judíos, y le dice, mandá a llamar a un hombre que se llama Pedro, que está en tal lugar, que él te va a explicar lo que está ocurriendo. Después que Pedro tiene esa visión, le dice, van a venir unos hombres a buscarte, anda con ellos. Pedro no entendía nada, lo único que sabía es que tenía hambre, tenía mucho hambre y había visto una visión. Y en esta visión que había visto tenía que ver este hombre. Cuando va a aquel lugar, les explica y les dice, miren, yo no sé qué hago acá, pero les tengo que explicar. Jesús murió en una cruz y les predica el Evangelio, les explica lo que hizo Jesús, cómo murió en un madero y cómo resucitó. Y mientras él estaba hablando, desciende el Espíritu Santo y la gente comienza a hablar en lenguas. Eran gentiles y comienzan a hablar en lenguas. Y Pedro no entiende nada y dice, mire, yo no entiendo nada, pero la verdad que lo que sigue ahora, el orden de los factores evidentemente no altera este producto, y ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo, están hablando en lenguas, pues llegó el momento de bautizarlos. Y los bautizó. Y después de bautizarlos, él quedó choqueado porque dice, pero estos son gentiles. ¿Qué tiene que ver con los judíos? Y se le armó un lío importante, porque después los judíos, los convertidos, aún los convertidos decían, pero escúchame, si esto es algo nuestro, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos la nación santa, nosotros somos. Y Pedro los calma
y hay un concilio entre los apóstoles y Pedro les cuenta lo que había ocurrido y había una apertura, porque no veían todo como un problema, como un gran problema, lo veían como una apertura, y esa apertura que ellos estaban viendo era que el Espíritu Santo los había tomado, los había acercado, y que ahora aquellos gentiles eran pueblo de Dios. Y yo me imagino que ahí los apóstoles deberían entender cuando Jesús les dijo, vayan hasta lo último de la tierra, a ver a todas las naciones, a predicarles el Evangelio. Y ahí toma sentido lo que Jesús les había dicho. Comienza a tener sentido un montón de cosas, pero los problemas no eran menores, porque aquellos judíos guardaban algunas cosas y otras se habían dado cuenta que las habían tenido que renovar, porque ya no era el tiempo de la ley, sino que era el tiempo de la gracia. Habían comprendido que la gracia es la inmerecida bondad recibida de parte de Dios, porque merecían la misma muerte. En aquel entonces comenzaron a ocurrir cosas a partir del capítulo 15, de hecho de los apóstoles, a partir del versículo 1 en adelante, para que usted lo lea bien en su casa. Claro, se levantaban muchos de los judíos cristianos y empezaron a decirle a los gentiles, miren, ustedes de ahora en más se tienen que circuncidar, puntualmente, Hechos 15, versículo 1, por favor. Entonces algunos de los que venían de Judá enseñaban a los hermanos que se habían convertido a los gentiles, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta de lo que se está diciendo? Le estaban diciendo, ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo, se están convirtiendo los gentiles, pero si ustedes no se circuncidan y guardan la ley, no son salvos. Y comenzaron a darse cuenta que tenían un matete en la cabeza y en el corazón inmenso. Inmenso. Si ustedes no se circuncidan y guardan la ley, se arma el lío. No van a ser salvos. No van a ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, miren qué serio, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, de los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? ¿Qué hacemos con los gentiles y con la ley? Y la circuncisión. A los judíos los circuncidaban en el 8º día, y era la marquita, era la señal. Y ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que había hecho con ellos. Y escuche esto, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído de los fariseos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y escuche bien, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y esto es para
sacarle lustre como a un zapato cuando antes se le sacaba lustre al zapato. ¿Qué quieren hacerle cumplir? La ley a los gentiles, cuando ni nuestros padres la pudieron cumplir, ni nosotros. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y ahí el apóstol comienza a hablar de la gracia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, otro de los apóstoles, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Le dice Simón, ni siquiera lo llamó con el nombre que le había puesto el Señor, que era Pedro. Simón, le dice, pasó esto, y habla del tabernáculo de David. El tabernáculo de David, que funcionó durante 40 años, cuando fue su reinado, era un tabernáculo donde se buscaba a Dios, y era un tabernáculo donde había culto a Dios. Era el que fabricaba cantidad de instrumentos, era el que hacía salmos, era el salmista, el dulce cantor de Israel. Era ahí, dice, restauraré, dice, el tabernáculo de David, que está caído. ¿Por qué estaba caído? Porque no había gente que buscara a Dios. No había gente que buscara a Dios. Había ausencia de la búsqueda de Dios. Bueno, ahí están entendiendo y diciendo, el tabernáculo de David ha sido levantado. ¿Y de qué manera? Con los judíos que se habían convertido y con los gentiles que se habían convertido. Comenzaron a convertirse. Era el tabernáculo de David para que todos los hombres de la tierra busquen a Dios. El tabernáculo de David no es ya un lugar físico como lo fue en la época de David, sino que es una cuestión espiritual, no es simbólica, es espiritual, porque en todo lugar donde nosotros comencemos a buscar el rostro del Señor, y lo digo espiritualmente, allí habrá un tabernáculo de David que es restaurado. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Estoy mencionando todo esto porque hay corrientes. Ustedes tienen que saber, y de hecho lo saben porque hoy todo el mundo escucha cantidad de cosas y hoy está todo tan abierto a través de internet, y está el que escucha a uno y está el que escucha al otro y está el que escucha al otro, y mirá, yo escucho a los judíos mesiánicos y yo escucho a aquellos judíos y yo escucho, hermano, y a veces se hace un gran matete. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que los gentiles que somos nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero no somos Israel, el Israel natural del que habla el Antiguo Testamento. No somos el Israel que cumple la ley, que se aferra a todas las reglas de la ley. Y aunque les tengo que decir que algunas sí, el Señor en el Antiguo Testamento quería que los hombres busquen a Dios, ¿o no? En el Nuevo Testamento quieren que busquemos a Dios. En el Antiguo Testamento que vivan en santidad. En el Nuevo Testamento que vivamos en santidad. En el Antiguo Testamento estaba el servicio, lo que era el servicio directo, lo que era el templo. Allí llevaban las ofrendas, allí estaba el culto, como con la luz que tenían. En el Nuevo Testamento exactamente igual. Pero las reglas, aquellas de la ley, en lo que entran las comidas, en lo que entran la circuncisión,
en lo que entra el cumplimiento de determinadas cosas que los padres de los que se habían convertido no habían podido cumplir nunca. Ni ellos lo habían podido cumplir. ¿Qué era lo que los fariseos les decían? Se tienen que circuncidar y tienen que cumplir la ley. Sí o sí, no, ahora hay un avivamiento y un despertar, pero es el tiempo de la gracia. Y eran los gentiles. Siguió la discusión, y está bueno para que uno la tenga en cuenta y la pueda guardar. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación a ídolo, fornicación, ahogado y sangre. Y ahí da las pautas. Le dice, no coman sangre, no coman lo ahogado, el animal que fue ahogado. No, guárdense de esto, no, de la fornicación, claro, de lo que fue ofrecido a ídolos, no lo coman. Y le pone estas 4 pautas. Alguno debe estar pensando, haciendo en el banco, y dice, che, ¿qué hacemos con los diezmos? Los diezmos es bíblico, hermano. En el Nuevo Testamento no devolvían los diezmos. En el Nuevo Testamento ponían todo lo que tenían. Lo mínimo es el diezmo, lo que uno le devuelve al Señor. No es una cuotita que voy especulando con el Señor, no, porque mi perro no, ponían todo, era tremendo. Era tremendo. ¿Saben? Con esto que los apóstoles trajeron sobre los gentiles, la misma Escritura dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, habla de las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, y a quien eligieron a Pablo y a Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Y les vuelve a decir, no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir la ley, no tienen que aferrarse a eso. ¿Y por qué? Lo digo, la iglesia no puede ignorar determinadas cosas. Hoy hay muchos movimientos, y con el tema de los movimientos y con el tema de Israel y la restauración de Israel, y un montón de cosas que muchas están sacadas de contexto, hacen volver a cristianos evangélicos a movimientos judaizantes. No es nuevo esto es de hace mucho tiempo, pero están con mucha fuerza. Les digo una, hay en Israel actual, en este último tiempo, hasta hace menos de 10 días, era el furor ir a Israel. Muchos no lo saben, de muchos países el objetivo era ir a vivir a Israel, porque allí la ciudad santa, porque allí aquel lugar, desconociendo un montón de cosas del Israel actual al Israel antiguo, desconociendo cosas de lo que era la Jerusalén antigua a lo que es en la actualidad. ¿Y cuál era el objetivo? Hay que ir a Israel, ese es el movimiento, hay que ir a Israel. Ahora fíjese qué detalle, por eso hay que tener cuidado lo que uno escucha o con lo que uno se alimenta. Oh sorpresa, quienes enseñan todo esto no creen en la tercera persona de la Trinidad, no creen en el Espíritu Santo. ¿What?
¿Cómo? ¿Cómo? No creen en la persona del Espíritu Santo. Ah, y le paro mi oído para escucharlo. Hay algo que no está muy bien. Hay algo que no está muy bien. Y hay un movimiento mundial. Y de las naciones, de muchas naciones, de muchos lugares de Latinoamérica, van a vivir a Israel, van de Perú, van miles de Brasil. No, hay que instalarse en Brasil, hay que instalarse en Israel. Hasta que ocurrió lo que ocurrió ahora, y ahora los países comienzan a mandar aviones Hércules y vienen de a miles los que se supone que iban a Israel porque tenían un sentir, porque el Señor se los había indicado, porque el Señor se los había mostrado. Claro, como cuando comenzaron a zumbar las balas y las bombas, las naciones tienen que mandar los Hércules y vienen de a miles. Pero estaban instalados, pero no habían ido con un objetivo, no habían ido con un sentir, no habían ido con... ¿Qué pasó? Una cuestión de la carne y de mucha confusión. Hay cristianos evangélicos que terminan circuncidados, que se cuidan de esto, que se cuidan de aquello, que se cuidan de... Terrible. Terrible. Mire, una de las cosas que indica la ley era, por ejemplo, que cuando la mujer menstruaba tenía que ir a dormir a otro lugar. ¿Sabía esto usted? Así que cuando una mujer, si la esposa de alguno que está de golpe agarrado a la ley y está en el periodo de menstruación, el marido le puede decir, fuera del campamento. Barbaridades. Era la ley. Y hay cristianos que van volcados y son llevados como oveja que no tienen pastor. Y eso se mete en las iglesias. Mirá, escuchá esto. Uy, mirá, escuchá esto, qué interesante. Uy, escuchá esto, qué interesante. Y nos comenzamos a escuchar cosas que son tan interesantes. Y hoy en las iglesias evangélicas hay un montón de gente confundida. Un evangelio que es tan sencillo, donde Dios nos lleva a tener una comunión con Él, que nos lleva a que lo busquemos a Él, a que leamos las Escrituras, a que tengamos comunión con Él, a que oremos, a que clamemos, a que ayunemos, quise decir, a que estemos cerca de Él. De pronto, una cosa fría. Dice unos versículos más adelante de ese mismo texto, habiendo leído la carta, se regocijaron los gentiles, se regocijaron por la consolación que habían leído en esa carta. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Claro, porque los gentiles de pronto tenían un matete, pero haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, haber conocido a Dios, que fuimos perdonados de nuestros pecados, y de golpe nos encontramos con unas cadenas de barco que las tenemos que arrastrar. ¿Ustedes vieron cómo son las cadenas que atan a los barcos ¿Vieron cómo son cada uno de los eslabones? Son así, hermano. Son así. Es como querer arrastrar. Así se sentían aquellos gentiles que se habían convertido. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien quedarse allí. Pero miren, quiero leer dos textos más, dos pasajes más que están en Romanos, como para ir dando un sentido aún más profundo. Romanos capítulo 11, versículo 11, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, habla de los judíos, en ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Está claro hasta acá, ¿no?
¿Me ayuda con un amén o no? Queda claro, si no voy a creer que se está durmiendo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Lo que está diciendo Pablo es, si ellos que no reconocieron a Jesús como su Salvador, fue un retroceso para ellos y una bendición para nosotros, ¿cuánto más será de bendición el día que ellos, los judíos, se conviertan? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, tremendo Pablo, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y le vuelve a decir lo mismo. Si nosotros conocimos a Jesús porque ellos lo rechazaron, qué tremendo que va a ser cuando ellos vuelvan al Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No, y dice a los gentiles, no te ensoberbezcas, sino teme. Le dice a los gentiles, miren que ustedes son una rama injertada, son puesta acá, no te la creas, no te la creas, porque ellos pueden volver, de hecho van a volver, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Más adelante dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y les vuelvo a decir Juan 1, 10, 9, por ahí que lo leímos, cuando habla de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero, ¿usted qué cree que va a pasar en el corazón de Dios cuando los judíos comiencen a convertirse? Se va a revolucionar. ¿No lo cree? Lo está diciendo Pablo, que un hombre, un apóstol, que su ministerio fue a los gentiles. Romanos el mismo capítulo, pero el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá este versículo no lo tiene en cuenta nadie, nadie. Los gentiles van a convertirse después que se conviertan todos. Los judíos van a convertirse después que se conviertan todos los gentiles que se tengan que convertir. Lo dice Pablo. Che, ¿en qué profecía está? Lo está diciendo Pablo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que
apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué quiere decir? Que sacará la maldad. Está hablando, ¿quién era Jacob? ¿A quién le cambiaron el nombre? A Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob, sino que será Israel. Dice, será limpiada limpia la impiedad que tenía Jacob o Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. ¿Quién es el único que limpia pecados? Jesús. Jesús. Van a tener que recibir a Jesús como su Salvador y se darán cuenta ahí que el Mesías fue Él. En tanto, el pueblo judío, hermanos, si no reciben a Jesús como su Salvador, no serán salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús vino, le rechazaron, no hay misterio, no hay misterio. Yo creo que cuando hay creyentes que son convencidos de otra cosa es porque no conocen 15 pasajes. Porque es claro. No podemos dar tanta vuelta. Nuestra iglesia ha quedado libre hasta ahora, pero yo tengo pastores amigos, un pastor acá, amigo en Mar del Plata, que le entró este movimiento mesiánico, le hizo pedazos la iglesia. Terminaron circuncidados, terminaron abocados a la ley, con todo lo que eso conlleva, confundidos. ¿Pero qué pasó? Gálatas insensatos. ¿Qué les pasó? ¿Qué los perturbó? Si ustedes caminaban bien, ¿qué pasó que ahora están caminando mal? Si han conocido el camino de la gracia, ¿qué pasó que han vuelto a la ley? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El único que quita los pecados es Jesús. Así que en cuanto al Evangelio, que son las buenas nuevas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y Pablo lo vuelve a afirmar. Los odian a ustedes los judíos a causa de la conversión y de Jesús. Pero son un pueblo amado, fueron un pueblo elegido por el pacto que Dios hizo con Abraham, hermano. Con Isaac, con Jacob, con los padres, a través de esa elección. Y dice un versículo que para mí es maravilloso a continuación, porque dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántos creen que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables? Hermano, los judíos se pueden haber equivocado. De hecho, iba a pasar todo esto porque si los judíos hubiesen aceptado al Mesías, y dicen, ¡es el Mesías! En un lugar, no sé, en un lugar pobre era el Mesías. Y nosotros nos quedamos sin las buenas noticias. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Para qué? Para que se abra la puerta al mundo gentil entre los que estamos nosotros y decimos, ¡gracias, Señor! Pero los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Hace poco lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. A los 5 vientos. Cuando Dios te da un don, es irrevocable. Nadie te lo puede sacar. No puede venir un apóstol, no puede venir un profeta, no puede venir un pastor y decir, yo te saco esto. No. Puede que no lo ejerza porque no lo ejerzamos nosotros, porque somos inútiles nosotros, porque somos duros, porque no nos termina de entrar. Pero los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Cuando Dios llama a un apóstol, es irrevocable. A un profeta, es irrevocable. A un evangelista, es irrevocable. A un pastor y maestro. Nosotros entendemos que el ministerio de pastor y maestro es el mismo.
son la dualidad de la tarea pastoral. Pero ¿saben? El llamado es irrevocable. Lo que deteriora los ministerios es el pecado. Pero el llamado de Dios es irrevocable, es irrevocable. Y lo estoy diciendo ahora con los judíos que no habían recibido a Cristo como su Salvador y que lo rechazaron. ¿Me explico? Espero que sí. Porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han desobedecido para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Unos versículos más adelante dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No nos distraigamos, por favor, que ya estoy terminando. Hermanos, esto es sencillo, no es complicado, es sencillo. ¿Quién entendió la mente de Cristo? Vaya a preguntarle al Señor, ¿quién entendió la mente de Dios? Vaya a preguntarle a Dios algunas cosas, pero son sencillas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Es la fe, es la fe, es la fe. Gálatas, y ya vamos terminando, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y dice Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermano, más claro, no tome otra cosa que no sea agua. No tome agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con estos tiempos? Israel actual. Israel hay una célula terrorista que invade el lugar, comienza a hacer masacres, se mete en Israel una cosa espantosa de terrorismo, que nadie puede avalar una cosa así. Y hoy yo me encuentro con iglesias que están orando Israel. Es muy lamentable lo que pasó, espantoso. Se muestran imágenes, niños que se han matado. Ahora tengo una mala noticia para darle. Las bombas que comienzan a caer de Israel para el otro lado van a matar a miles de niños. Miles, 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 miles. Y van a caer. Pero la iglesia va a estar orando por Israel. No me diga. No me diga.
Y no es que tenemos que llevar el Evangelio, dijo el Señor, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, que va a incluir todo Medio Oriente. Es la iglesia que tiene que llevar este mensaje, es la iglesia que tiene que orar por Israel, pero es la iglesia que tiene que orar por Palestina, es la iglesia que tiene que orar por Medio Oriente, es la iglesia que tiene que orar por todo. Porque se terminaron esas fronteras, Jesús rompió con esto, porque quiere que ninguno se pierda, dice en Pedro, es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno se pierda. Y si de pronto se levantamos ¿la bandera de qué? De Jesucristo, hermano. Es la del Evangelio, porque va a haber aberraciones por un lado y aberraciones por otro lado. Fue tremendo, yo no sé quiénes pudieron ver algunas de las imágenes, pero qué curioso. Y el lugar donde entró toda esta masacre y que fue espantosa, en un lugar donde había una fiesta electrónica, no tengo ningún problema con la fiesta electrónica, pero qué llamativo que en el medio de la fiesta electrónica había un Buda gigante. Y en las fiestas electrónicas, abundancia de drogas, abundancia de alcohol, sexo libre, ningún problema, todo bien, todo bárbaro. ¿Qué estoy avalando lo que ocurrió? Fue un desastre. Pero díganme, ¿en qué parte ahí está el tabernáculo de David que será restaurado? ¿Dónde? Todavía se está esperando al Mesías. Claro que a mí me conmueve y me llena de dolor. ¿Qué creen que avala una cosa? Un espanto, nadie puede avalar una cosa así. Asesinos, fueron asesinos, una crueldad. Pero a veces hay, en mi punto de vista, y perdónenme, lo quiero decir con humildad, soy el pastor y les tengo que transmitir lo que pienso. La iglesia tiene que orar por la paz del mundo toda, hermano, y para que el Evangelio se extienda. ¿Que Israel se va a convertir? Claro que Israel se va a convertir. Cuando la plenitud de los gentiles se conviertan, dijo Pablo, se convertirán luego. Y gloria a Dios, se tendrán que bautizar, recibirán el bautismo del Espíritu Santo seguramente. El tabernáculo de David será restaurado para que los hombres de todos lados busquen a Jehová. Pero hace bien la iglesia en levantar la bandera de Israel y vamos a orar por Israel por esto y por lo otro y demás. ¿Sabe? Yo estoy convencido que no. Nosotros tenemos que orar por toda la paz de Medio Oriente. ¿Saben cuántos creyentes hay en esos lugares, en Palestina, en Irak, que tuvieron el mandato del Señor, la palabra de Dios para ir a predicar el Evangelio allá? Y muchos están dando su vida, como habla en el libro de Hebreos. En Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, habla de los que hicieron proezas, Sansón, Noé, Abraham, tremendo, pero también habla de los que fueron aserrados, de los que murieron a espada. La iglesia en estos tiempos tiene que tener esto muy claro, porque si no, hermano, usted se va a cuidar con las comidas, usted se van a circuncidar, las mujeres van a estar indispuestas y van a tener que dormir afuera del campamento, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿sabe? La iglesia tiene que tener claro que nos ha llamado a tener una comunión con Él. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque después las filtraciones empiezan de a poquito. Es como el agua. Es como cuando hay una inundación. Comienza a llover, entra una gotita, total metí un tarrito, cae la gotita ahí, y después, cuando nos damos cuenta hay goteras por todos lados. El tabernáculo de David está restaurado en un lugar cuando en ese lugar se busca a Dios. Por eso la importancia que hay, ya me meto con la iglesia que estoy pastoreando, que son ustedes, es esto. ¿Para qué era restaurado y levantado el tabernáculo de David que está caído? Para que el resto de los hombres busque a Dios. Es la iglesia que no está para perder el tiempo. Hay cosas que son circunstanciales, hermanos, que se hicieron y punto, pero no es esto el centro. El centro es lo que pasa acá, el centro es lo que pasa entre nosotros, en la búsqueda de Dios, buscando su rostro, buscando al Señor, aprendiendo, construyendo, edificando.
consolando, exhortando cuando haga falta. Porque vendrán tiempos difíciles. Se lo dijo Pablo a Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, que van a tener comezón de oír cosas nuevas. El cuidado que tenemos que tener, hace rato que a mí me viene dando vueltas, y fue la última gota de lo que ocurrió hace 9 días. No, hay que hablar de esto, porque no es menor, no es menor. Que Israel será restaurada y que se convertirán, no lo dude, porque Dios ama a Israel. Pero eso va a ocurrir después que todos los gentiles se conviertan. Amén. Gracias, Señor, gracias. Padre, te ruego que nos ayudes en este tiempo. Que